En ese momento en el que duermes en periodos tal vez de minutos o segundos y despiertas bastante exaltado, ya que estás en una resistencia para no caer profundamente dormido. Sin embargo, algo era diferente ese día. Tenía una extraña sensación de inquietud, incomodidad. Era como si alguien me observara desde la esquina de la habitación, justo detrás de la televisión que queda frente a mí. Bueno, voy a contar lo que me sucedió hace unos 16 años atrás. En una ocasión viví algo que fue como una pesadilla, pero la verdad es que ese sueño fue tan real que siempre que recuerdo me sigue erizando la piel y sigo sin saber el origen. Pues bien, a causa de eso me daba miedo dormir, ya que casi a diario cuando estaba profundamente dormida sentía que algo o alguien se me subía. No me dejaba mover, lo que comúnmente se le conoce como se te subió el muerto, o científicamente parálisis del sueño. Noche tras noche despertaba con esa sensación, incluso ya estaba acostumbrándome, hasta que un día sucedió algo diferente y muy aterrador. Recuerdo que estaba acostada en mi cama. Poco a poco me fui quedando dormida, cuando de pronto comencé a soñar algo. La verdad no recuerdo exactamente lo que hacía, pero estaba en mi cama, en la casa de mi abuela, que era donde vivía en ese tiempo. Estando en el sueño, pude percibir esa sensación de que alguien me observaba, y fue cuando supe que algo horrendo vendría. Era como si una fuerza o presencia maligna quisiera entrar a mi cuerpo. Fue terrorífico. De un momento a otro, mi cuerpo se puso completamente tenso, totalmente paralizado, como si estuviera poseído. Un fuerte dolor invadió mi cuerpo. Era algo maligno, como un demonio que estaba en mi interior. En eso, llegó una amiga a buscarme a la casa. Mi abuelo la hizo pasar. Fue hasta mi cuarto y se sentó frente a la cama donde yo estaba sin poder mover un solo músculo. Extrañamente, mi amiga me vio fijamente y solo dijo: «Me habla». Yo le gritaba por ayuda, pero no podía emitir ni un solo sonido ni moverme. Era desesperante. Seguí tratando de pedir ayuda y con mi voz entrecortada logré decir el nombre de mi amiga, pero en cuanto lo pronuncié, mi cuerpo se comenzó a retorcer. Todos mis huesos tronaban, por lo que el dolor se intensificó. De pronto vi una sombra que se acercaba e intentaba gritar y solo le decía: «Ahí viene», una y otra vez. Ella me preguntaba: «¿Quién viene?», pero no lograba decir otras palabras. Deseaba despertar, pero no podía, en verdad. De pronto recordé que era un sueño y se me vino a la mente rezar el Padre Nuestro, y como pude, lo hice. Padre nuestro que estás en los cielos. En cada frase que rezaba mi cuerpo se retorcía y el dolor era cada vez más insoportable, y hasta que terminé de rezar por completo, fue entonces que pude despertar. Agradecí que solo fuera un sueño, pero extrañamente mi cuerpo me dolió casi una semana, y hasta el día de hoy aún no sé exactamente qué fue lo que sucedió. Pero desde esa noche no pude dormir tranquilamente. Me es casi imposible, ya que me entra el pánico y el terror de volver a sentir esa desagradable situación. Este es un relato que hasta el día de hoy no he podido encontrar una explicación lógica, ya que el miedo que sentí y la extraña forma en la que sucedieron las cosas me sigue erizando la piel. Ese día, específicamente, había sido una labor muy estresante y agotadora, por lo que ansiaba que llegara pronto la hora de salir y regresar a mi casa. Por fin, ya era hora de ir a mi casa y con alivio me fui a descansar. Llegué alrededor de las 4 de la tarde. Cuando abrí la puerta, el cansancio me hacía debatir si comer o descansar, por lo que mi cansado cuerpo fue el que le ganó al estómago y decidí sentarme en el sillón un rato, y con suerte el descanso me serviría para continuar con mi día. Estaba viendo la televisión y me era cada vez más difícil mantener los ojos abiertos, así que, como era de esperarse, comencé a dormitar. En ese momento en el que duermes en periodos tal vez de minutos o segundos y despiertas bastante exaltado, ya que estás en una resistencia para no caer profundamente dormido. Sin embargo, algo era diferente ese día. Tenía una extraña sensación de inquietud, incomodidad.
Era como si alguien me observara desde la esquina de la habitación, justo detrás de la televisión que queda frente a mí. Cada vez mis pestañeos se fueron haciendo más prolongados. De pronto pude distinguir, cada vez que cerraba mis ojos, una figura de una persona parada, viéndome fijamente, y cuando ponía atención desaparecía. Ya no sabía si estaba soñando o era real. Al poco tiempo, de nuevo, mi cuerpo cedió al cansancio, pero aún sentía eso que me observaba. Se iba acercando cada vez más y más. Esa sensación de no querer dormir se convirtió de a poco en querer despertar, ya que no podía mover ni un solo músculo, pero el cansancio persistía. Era como si algo me obligara a seguir durmiendo. La respiración era cada vez más rápida y sentía mis latidos acelerados que retumbaban en mi cabeza. En definitiva, estaba dormido, pero consciente, sin poderme mover aunque lo intentara. Lo único que podía hacer era parpadear. Aquella silueta me observaba fijamente. Se acercaba lentamente. Cerraba mis ojos, pero cada vez que los abría, la silueta estaba más y más cerca. La desesperación me estaba ahogando. Quería levantarme y salir corriendo, pero inesperadamente la silueta, de un instante a otro, saltó desde la mitad de la habitación hasta poner su cara justo frente a la mía. No recuerdo detalles, más que esa silueta negra demasiado cerca. Vi claramente cómo eso que estaba encima de mí levantó lo que se puede decir brazo, lo acercó a mi pecho, y cuando estaba a punto de tocarme, escuché que alguien gritó mi nombre fuertemente, mientras golpeó con fuerza el posabrazos del sillón con tal fuerza que incluso logré ver que se levantó algo de polvo. De inmediato me levanté y volteé a mi alrededor. No había nadie más conmigo, solo un poco de polvo que se levantó del golpe. No podía creer lo que había sucedido y me quedé sentado tratando de razonar lo que había pasado, recordando aquella aterradora figura que había visto y quién o qué había sido lo que golpeó el sillón para sacarme del trance, ya que estaba completamente solo. Después de un par de minutos, me di cuenta de que eso que me gritó tenía mi propia voz. Mi historia la tengo muy clara, como si hubiera sido ayer. Esto sucedió el día de la terrible explosión en Guadalajara, un miércoles 22 de abril de 1992. En ese tiempo vivía cerca del Mercado Alcalde, y recuerdo perfectamente cómo esa mañana por todos los lados se escuchaban las ambulancias, por lo que todos estaban muy tensos y nerviosos. En fin, esa mañana estaba en mi casa, cuando de pronto escuché que alguien comenzó a tocar la puerta de una manera desesperada, lo cual me asustó bastante. Escuché que gritaban: ¡Salgan! ¡Está explotando la ciudad! Confundida y sin saber lo que sucedía, abrí la puerta. Solo veía a las personas corriendo, era impresionante. Así que agarré a mis dos hijas sin saber qué es lo que estaba pasando. Me fui a casa de un familiar en un poblado cercano, ya que presentía que era algo grave lo que estaba sucediendo. Como pude correr con mis hijas, la ciudad estaba vuelto loca. La gente corría desesperada, algunos tropezaban y eran pisadas por las demás. En verdad, era un verdadero caos. Buscaba la forma de irme, pero no pasaba el transporte público ni carros de alquiler por algún lugar. Durante minutos caminé con mis hijas y después de pedir ride a desconocidos, un señor se detuvo y me dijo que llegaría hasta unas cuantas avenidas más adelante, lo cual lógicamente acepté. Solo quería estar en ese momento lejos de la ciudad. Después de varias horas, por fin llegamos a la casa de mi familia, y al igual que nosotros, varios familiares llegaron a pasar la noche ahí, mientras la tensión y el peligro pasaba. Ya en la noche y todos reunidos, pusimos el radio para mantenernos al tanto sobre la situación en la ciudad. Nos pusimos a rezar para que pasara pronto esa calamidad. En ese tiempo el poblado contaba con pocas casas, por lo que en las noches se escuchaba casi todo. De pronto, y al terminar de rezar, comenzamos a escuchar a lo lejos como alguien que estuviera barriendo la calle. Era bastante extraño, ya que la gente del lugar suele dormir casi siempre al oscurecer, puesto que sus labores en el campo comienzan muy temprano. Un sobrino, queriendo saber quién estaba barriendo a estas horas, se asomó por la ventana y vimos cómo se quedó parado, viendo fijamente hacia afuera. Trataba de hablar, pero solo balbuceaba y tartamudeaba sin lograr articular una sola palabra.
Me acerqué a la ventana para saber qué es lo que veía mi sobrino, y me quedé helada al ver a una mujer flotando, vestida de negro, con un velo del mismo color que la cubría su rostro. Estaba en la calle barriendo con una escoba de popotes y con una mano detrás de su espalda. Me aterré bastante. Retrocedí y jalé a mi sobrino para alejarlo de la ventana. Al dejar de ver a la mujer flotando, ya no se escuchó el barrido, y mis familiares preguntaron qué era lo que sucedía. Pero al asomarse por la ventana, ninguno logró ver a alguien. La calle estaba sola. Hasta la fecha no sé qué es lo que vimos mi sobrino y yo, pero definitivamente sería por lo ocurrido en la ciudad y por la señora de negro. Es un día que nunca olvidaré. No sé por dónde empezar, ya que esta historia fue muy fuerte y aterradora, la cual no me gusta platicar ya que al recordarlo, mis sentimientos que tuve ese día aparecen de nuevo. Es como si lo volviera a vivir. Esto me sucedió cuando tenía 18 años aproximadamente. En ese tiempo, tenía una muy buena amiga llamada Lupita, con la que me llevaba muy bien. Así como con toda su familia, era mi mejor amiga. Por cuestiones personales duré un largo tiempo sin visitar a mi amiga, por lo que en un momento que tuve la oportunidad fui a su casa a verla a ella, y su familia me recibía excelente. Pasamos un largo rato platicando, comimos, nos la pasamos bastante bien. Cuando llegó el momento de la despedida, lo cual se alargó por mucho tiempo más, la familia me decía que ya no los dejara de visitar, que ya no me olvidara de ellos. Quedamos que ahora sería mi amiga Lupita quien me visitara, y quedamos que en unos 15 días más o menos iría a mi casa, para que la esperara yo ahí. A los pocos días y antes de que llegara el día para vernos, recibí una de las más terribles noticias. Mi amiga Lupita había fallecido. Con tristeza por lo que estaba escuchando no podía creerlo, ya que unos días antes la había visto. Me sentía dentro de una pesadilla y deseaba que alguien me despertara de ese horrible sueño, pero por desgracia todo era muy real. Cuando pasaron exactamente 14 días después de la visita que le hice a mi amiga, recuerdo que estaba en la casa. Me sentía bastante cansada. Decidí tomarme una siesta por la tarde en el sillón. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto escuché unos pasos y una voz que me dijo: Gaby, levántate y vámonos. Al abrir mis ojos, vi a mi amiga Lupita parada frente a mí, y por un lado estaba mi hermana barriendo. No sentí miedo, ni pensé bien las cosas, por lo que me agaché debajo del sillón para tomar mis zapatos e irme con mi amiga. Es más, le llamé a mi hermana para que con la escoba me ayudara a sacar los zapatos, los cuales estaban hasta atrás del sillón, y en verdad yo no los alcanzaba. Pero mi hermana no me contestó. Me ignoró y siguió barriendo como si nada. Me levanté del piso, me volví a sentar en el sillón mientras vi a mi hermana que seguía barriendo. Mi amiga me hacía señas con sus manos para que nos fuéramos. Entonces volteé al sillón. Sorprendentemente me vi acostada ahí, totalmente dormida, por lo que me aterré y salté del susto. De pronto vi que mi cuerpo acostado también reaccionó, se levantó para incorporarse a mí. Mi hermana seguía barriendo, pero mi amiga ya no estaba. Cuando entendí lo que sucedió, solté en llanto. Mi hermana estaba justo en donde la había visto antes de que me incorporara, y al verme se acercó para preguntarme qué me sucedía, y le platiqué lo sucedido, lo cual estoy segura de que no fue un sueño. Y aunque no sé qué quería o qué habría pasado de haberme ido con mi amiga, lo único que se me viene a la mente es que ella cumplió su palabra de visitarme y simplemente venía por mí. No suelo platicar muy seguido mi historia de que mi amiga venía por mí, ya que cuando lo recuerdo, lo sentí, escuché y vi. El miedo me invade y comienzan a suceder cosas paranormales, como si yo misma fuera quien atrajera esas energías. El recuerdo y la sensación de verme muerta me eriza la piel. Como les platiqué, mi amiga falleció, y a los pocos días se me presentó en lo que sentí como un sueño, pero bastante real, por cierto. En fin, en el pueblo donde vivo, la gran mayoría nos conocemos desde todo el tiempo, y en el cual hay solo una secundaria, en donde todos los niños en su tiempo pasamos por ella al ser la única de la zona.
Una tarde llegando al trabajo y justo después de haber platicado mi historia de mi amiga, me detuve a platicar con una de mis amigas que estaban en la calle. De pronto, la plática se fue convirtiendo a anécdotas de terror, lo cual se me hizo raro, ya que tenía solo unos minutos de haber enviado mi historia paranormal. Mi vecina nos platicaba que en una ocasión su tío se había quedado dormido en el día, pues el señor trabajaba de noche. Nos dice que de repente la esposa del señor vio que se levantó y se fue hacia la calle, sin algún sentido aparente, así que su esposa, confundida en la situación, comenzó a hablarle, pero el señor no le hacía caso. Era muy extraño, por lo que empezó a gritarle: Juan, Juan, ¿a dónde vas? Y que el señor solo volteó y le dijo: Voy con Lupe. Me está hablando. Pero al ver que no había nadie fuera de la casa, siguió gritando, hasta despertarlo, y se detuvo. Extrañamente, el nombre de mi amiga, que fue por mí después de fallecer, era Guadalupe, y por lo que veo, no fui la única a la que fue a buscar o visitar mientras duermes placenteramente por la tarde. Evidentemente, esto me trajo muchas más dudas, que no he podido resolver, como el ¿por qué también fue con el señor? O ¿por qué surgió la plática de eso precisamente el día que envié la historia para que fuera publicada? El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.